Muy buenas tardes. Javier, jueves, ¿qué tenemos los jueves, cada 2 jueves? Pues nuestro fantástico videodirecto de Habla con mi abogado online. Y aquí estamos, José Miguel, sesión 29. Esto ya toma color, esto toma color. Sí, ya llevamos más de un año aquí, bueno, poniendo el despacho a disposición de la gente, ayudando a muchísimos padres divorciados. Y bueno, y también dando la oportunidad, Javier, de que toda esa gente que hace sus preguntas, pues también ayude a otras personas que se encuentran en la misma situación, ¿verdad? Esa es la esencia del videodirecto. Nos encanta que nos mandéis preguntas por WhatsApp, por Messenger, que os pongáis en contacto, que nos dejéis comentarios en el post del nuestro blog, que bueno, por todos los medios, ¿verdad, José Miguel? Que ahora mismo ves cómo nos están poniendo ahí el técnico, que sale ahí el faldón con el WhatsApp, que nos lo enviéis por WhatsApp. Recordar que vamos a tener el WhatsApp activo y que estaré de vez en cuando mirando cuando me salte la pantalla como que he recibido una notificación por si es una pregunta en directo que podamos contestar. Decirnos, por favor, si se escucha bien, si se nos ve bien, si se oye todo, si está todo correcto, para que, bueno, pues que no estemos aquí hablando y que nos estéis perdiendo toda la esencia del videodirecto. A ver si nos contestan, a ver si nos contestan. Ahí está, ya se va uniendo gente, Jorge. Bueno, y aprovechamos mientras nos están diciendo si nos escuchan, seguro que sí. Bueno, como siempre empezamos cada sesión agradeciendo, Javier, agradecidos a todos vosotros que hacéis partícipe y hacéis posible este videodirecto cada 2 jueves. Y todo de momento bien, genial. Pues agradeceros que compartáis los videodirectos cuando acaben, que compartáis nuestros posts, nuestras píldoras de claridad los miércoles, que nos lancéis preguntas continuamente. La verdad que cada día nos llegan más. Este lo tenemos movidito porque se acerca la Navidad y hay muchas situaciones que generan cierto conflicto en temas de divorcios. Y bueno, que muchísimas gracias, que gracias a vosotros y se hace posible esto. Y que es para vosotros. Efectivamente, y agradecidos sobre todo porque compartís, porque nos escribís, porque nos ayudáis con esas preguntas, a que al final pues es nuestra misión, ¿verdad, José Miguel? Al final la misión es que podamos ayudar con esas dudas, al resolverlas, no solo a la persona que nos da la duda, sino a muchas más personas que viven situaciones similares y que encuentran en estos videodirectos pues una forma de calmar pues esa ansiedad, ¿verdad?, que les genera esa duda, ese come interior que dicen, bueno, es que a mí me gustaría saber cómo puedo solucionarlo y no tengo a quién preguntar. Pues ya sabéis que podéis preguntar. Aquí está Casa Sempere Abogados, cada 2 jueves a las 8 horas, contestando todas esas dudas que tenéis para daros pues esa tranquilidad. Más en estas fechas, ¿verdad, José Miguel?, que hay que disfrutar más que estar ahí angustiado. Además, de verdad, ese es el fin, Javier, el hacer la vida mucho más sencilla, el que todo problema tiene solución y que aquí estamos para hacerlo más, hacer más clara la solución. Es evidente que ha habido preguntas que requieren de un mayor, pues el ver documentación, pero hay muchas preguntas que son muy comunes, ahora lo vais a comprobar, son muy comunes, se plantean en momentos como ahora que llega la Navidad y que desde luego son importantes en la solución porque es el día a día con tus hijos, con tu expareja que no deja de ser la madre y el padre de tus hijos y son muy importantes en el día a día con ellos. Efectivamente. Y bueno, pues no nos vamos a demorar más. Yo creo que ya hemos visto que todo funciona, que todo está correcto, que está todo en marcha. Y José Miguel, vamos a empezar nuestra ronda de preguntas. Javier, empiezo yo con una pregunta que además nos hacen muy continuamente porque eso de qué es un gasto extraordinario pues siempre lleva a sus dudas, a su conflicto, a su forma diferente de ver las cosas y aquí saco un palabrejo más de esos de los nuestros para bajarlo a tierra y hacerlo mucho más comprensible para la gente. Nos preguntan, ¿qué es el incidente de declaración de gasto extraordinario? Fantástico, José Miguel. Ahí te lo dejo. Bueno, vamos a empezar por aclarar que es un incidente.
Y un incidente es, pues como su nombre indica, que parece que sea un accidente, pues es una cosa, un proceso que se abre dentro de un proceso, como un subproceso, ¿verdad, José Miguel? Como una especie de subapartado. Dentro de un procedimiento se determina, oiga, es que tenemos que aclarar un punto específico o un problema muy concreto y se le llama incidente en el juzgado. Y el de gasto extraordinario, bueno, pues está contemplado para cuando se va a intentar ejecutar una sentencia y se determina, se dice, bueno, pues es que no queda muy claro si esto conlleva un gasto ordinario o un gasto extraordinario. Y como no lo tenemos muy claro, en vez de meterse en una modificación o meterse en un procedimiento desde el inicio, en las últimas reformas que se hicieron se permitió este incidente. Y este incidente lo que facilitaba era el hecho de decir, bueno, sin entrar en más contienda, vamos a dar la posibilidad de hacer una vista, una audiencia y que delante del juzgado se pueda determinar y que el juez sea el que decida si lo considera gasto ordinario o extraordinario. Y si lo considera gasto extraordinario, pues entonces poder continuar con la ejecución y conseguir el cobro de esas cantidades. O sea, vamos por parte. En primer lugar, se supone que entra por hacer algún ejemplo que hemos tenido en el despacho, pues que a partir de ahora hay un uniforme en el colegio. Correcto. Y se plantea pues que para unos el que paga la pensión de alimentos se consideraría dentro de los gastos de pensión de alimento ordinarios, correcto, eso es, pero por ejemplo la madre o el padre, el otro padre o la madre dice que no, que es un gasto extraordinario porque entienden, o ahora nos explicarás por qué puede ser un gasto extraordinario eso. Y ese incidente, nunca valga la redundancia, es el que se lleva dentro de lo que es el proceso de ejecución, correcto, por no haber pagado esa cantidad, ¿no? Correcto. Pongamos el ejemplo típico, que sí que sería admitido y que normalmente no genera confusión. Gastos de dentista. Todo el mundo tiene clarísimo que es un gasto extraordinario. ¿Por qué es un gasto extraordinario? Porque es un gasto que se da de forma periódica, algo que, más que periódica, o sea, es puntual, es un gasto puntual y que se da en un momento preciso. Y al ser un gasto, pues que no está contemplado como que va a ser algo continuo, sino que es algo, un hecho muy concreto, como podría ser, por ejemplo, la ortodoncia. La ortodoncia sabe que viene derivado de un problema en la boca y que entonces, va a tener un periodo concreto de utilización. Y ese gasto, evidentemente, no hay por la jurisprudencia ninguna problemática que se considera un gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque no está contemplado dentro del sistema de salud de la seguridad social. Entonces, como es un gasto necesario para el crío, pero que no es habitual, no se considera como incluido en la pensión de alimentos o gasto ordinario. ¿Qué ocurriría? El obligado al pago no lo paga y entonces se mete la ejecución. Pero podría darse la circunstancia de que el obligado diga, es que, oiga, considero que esto no es un gasto extraordinario, sino que es un gasto ordinario incluido en la pensión de alimentos que yo pago. Con lo que se abriría ese incidente en el juzgado que permitiría hacer una vista en el que se clarificaría si es o no es ordinario o extraordinario. Perfecto, genial. Pues nos ha quedado muy claro. Correcto. Sí que podemos decir que existen supuestos en los que no se aplica ese incidente, porque en muchas ocasiones podrá decir, oiga, y en todos los supuestos que yo quiera ejecutar, porque me han dejado de pagar algo que yo considero que es un gasto extraordinario, vamos a tener que hacer una vista, vamos a tener que retrasar, vamos a tener que estar pendiente de que me citan, de que hacemos la comparecencia, de que después resuelve, en vez de ejecutar directamente, que sería lo más lógico. Pues sí, hay supuestos que quedan muy claros, que serían, por ejemplo, cuando viene regulado por convenio y queda clarificado y detallado que eso se considera un gasto extraordinario, no hay discusión. Se entra directamente a ejecución, no se abre vista. ¿Qué otros supuestos? Aquellos en los que la jurisprudencia admite que no hay motivo ninguno de duda, como podrían ser, por ejemplo, consultas de psicólogo, gastos médicos que vienen determinados por que no vienen cubiertos por la seguridad social y que son gastos esporádicos, como podría ser ortodoncia, como podrían ser gastos de oftalmología o lentillas, ese tipo de gastos. Con ese tipo de gastos no hay ningún tipo de discusión y entonces no se aplicaría este incidente, José Miguel. Pues estupendo. Pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente pregunta, José Miguel. Si salgo del domicilio familiar, ¿pongo en peligro el tener la custodia de mi hija? Este supuesto tenemos que clarificarlo. Era un supuesto en el que la madre lo que hablaba era de que si abandonaba el domicilio familiar,
si por esa circunstancia facilitaba o ponía en peligro el hecho de que le pudieran pedir la custodia compartida cuando ella, bueno, pues siempre había estado cuidando de la menor y decía, es que si salgo me están diciendo que pierdo derechos. Es un tema además que hemos tratado en varias ocasiones. Vamos a ver. La salida del domicilio tiene sus circunstancias. Para empezar, no conlleva el que haya un abandono, como en muchas ocasiones nos están diciendo, es que me van a denunciar porque he salido del domicilio, he dejado de realizar mis obligaciones matrimoniales. No, vamos a ver. Si sale del domicilio siempre hay que valorar el caso concreto, que podría ser, si estás en una situación de riesgo donde las discusiones son constantes, donde hay un enfrentamiento entre las dos partes, en esa situación va a ser mucho más aconsejable irse del domicilio que permanecer en el domicilio. Permanecer en el domicilio va a provocar una tensión que al final puede derivar en hechos todavía mucho más graves, como pueden ser denuncias por malos tratos, pues eso, que se sufran insultos, que haya vejaciones, que haya tipos que van a ser mucho más complicados solo porque son momentos de mucho fulgor y de mucha crisis. De hecho, lo aconsejamos, que a veces en situaciones de riesgo y que puedan dar lugar a una situación mayor como un delito de violencia de género, el salir del domicilio, porque, bueno, incluso es la época que los niños tampoco tienen por qué estar sometidos a esas circunstancias tan tensas entre los padres que suele pasar en momentos ya más delicados, ¿verdad? Y que es una situación de conflicto que no favorece para nada el intentar calmarse, el intentar llegar a un entendimiento. Viven en una ola de conflicto y al final no se rebajan. En esas ocasiones es mucho más aconsejable salir del domicilio. Y ya se discutirá, ya se valorará. Aquí hay circunstancias que hay que tener presente, como, bueno, vamos a ver, la vivienda es de alquiler, no es de alquiler, es de propiedad, es de los dos. En este caso concreto era una vivienda de alquiler, con lo que a la madre le daba igual mantenerse en la vivienda. ¿Por qué? Porque decía, vamos, una vivienda de alquiler que encima no puedo mantener cuando me separe, porque era una vivienda que necesitábamos de los dos sueldos para pagarlo, y ahora que yo me quiero divorciar, me voy a tener que salir sí o sí, o vamos a tener que salirnos los dos porque de forma individual no la podemos mantener. Entonces, era un supuesto donde evidentemente la contestación era, sal del domicilio porque lo único que estás es generando tensiones. La duda que ella tenía era, ¿pero me pueden pedir la custodia por el hecho de que yo abandone el domicilio? No, o sea, eso no hay ningún tipo de circunstancia. Sí que es verdad, José Miguel, que el hecho de mantener la convivencia favorece el punto o el dato, en este caso de cara al padre, sí que le favorece el hecho de que mantiene una continuidad en el trato con el menor, y para él sí que es más beneficioso de cara a solicitar una custodia compartida, porque en el momento que la madre sale del domicilio y se lleva a los hijos menores, en unas medidas provisionales, por ejemplo, automáticamente el juez sin discusión diría, bueno, pues como está la madre de momento con el crío en otro domicilio, de momento, hasta que veamos todo el resto del procedimiento, vamos a otorgar la custodia materna sin perjuicio de que después lo veamos en el procedimiento principal, con lo que eso sí que hay que tenerlo en consideración. Pero vamos, no hay ningún peligro. Muy bien. Pues nada, seguimos con la siguiente pregunta. Seguimos a la siguiente, además, muy propicia en estas fechas. ¿Cómo se reparten los festivos en Navidad? La pregunta Navidad. Y la pregunta en concreto es, a pesar del convenio, porque aquí tenían un convenio y le tocaba a una de las partes, bueno, pues típico convenio donde primer periodo, que es Nochebuena y Navidad, le corresponde al padre y Nochevieja por turno, y Nochevieja y Reyes a la madre. Y en este caso concreto decía, bueno, ¿puedo acordar yo, a pesar de que el convenio pone que me toca a mí, que mis hijos estén con la madre el día de Navidad? Entonces, claro, la respuesta es sí, se pueden hacer acuerdos. Pero claro, después venía, pero ¿y qué garantías tengo de que vaya a cumplir el que yo se lo dejo en Nochebuena y después ella me compensa porque me los va a dejar el día de Reyes? ¿Tengo garantías de que eso se va a cumplir? No, garantías no tienes ninguna, porque lo que está escrito en el convenio es que esa semana te corresponde a ti disfrutar Nochebuena y Navidad. Entonces son acuerdos privados que evidentemente si se incumplen, pues bueno, se puede tener la comunicación, se puede tener vía mail, se puede tener como que sea pactado, pero realmente lo que es ejecutable es lo que figura en convenio o en sentencia, que es realmente lo que marca la pauta. Aquí está sometido a una buena voluntad de las partes, que bueno, esto es como todo, o sea, ¿qué va a ocurrir en estas situaciones? Por lo que hablamos siempre. Si tú este año que has permitido que te dejen la noche el día de Navidad para que los críos pues estén contigo y no cumples, y el año siguiente lo vas a pedir, pues te vas a encontrar con un no rotundo diciéndote, oye, vamos a ver, el año pasado me la jugaste, con lo que ya
no me voy a confiar. O sea, esto nosotros consideramos que tiene, pues, el día, pues, ¿cómo decirlo, no? Es como las mentiras, que se pilla rápido. ¿Por qué? Porque al final el perjudicado, ¿quién va a ser? En primer lugar, los críos, y en segundo lugar, él personalmente. ¿Por qué? Porque al querer aprovecharse de la situación, después va a recibir una situación en contra, pues, que no es para nada beneficioso, ¿verdad? Totalmente, Javier. Si es que además si se pone sobre la mesa la lógica y la madurez, pues nos damos cuenta de que es innecesario el tensar la situación en cuestiones como esta, Javier, porque, en primer lugar, todo lo que tú hagas ese mismo año, al año siguiente le toca a ella. En segundo lugar, no es el cambiar un acuerdo entre los padres, es lo que genera todo eso. Tú me has hecho esto, y es de tal grado de madurez el decir, y yo no te voy a hacer el año que viene lo mismo. No nos gustaría verlo, porque sería un síntoma de estar muy por encima de la situación, pero no suele pasar. Al año siguiente, pues hoy me decía un divorciado, ahogueros somos. Yo le decía, no es la dinámica, no es lo mejor para ti ni para tus hijos, pero tampoco puedo parar lo que durante años ha llegado a través de un acuerdo y que este año por H o por B se rompe. Entonces hay que poner la lógica, hay que poner la madurez. Lo que tú decidas hoy te va a venir como un boomerang el año que viene, y sobre todo volvemos a lo mismo. Poner foco en lo más importante, que son los niños, y que por encima de eso no hay absolutamente nada. Ahí es donde le has dado. ¿Por qué? Porque al final los niños, ellos lo que quieren es disfrutar en ambas casas, y disfrutar de todo lo que conlleva estar en un sitio y en otro. Y al final, familiares, todo el mundo. ¿Quién sufre? Los niños. ¿Por qué? Porque ellos no lo entienden. Ellos al final, como tú decías, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Vale, ya, pero a ellos les da igual. ¿Por qué no puedo ir a casa de papá? ¿O por qué no puedo ir a casa de mamá? No lo entienden. No lo entienden. Entonces, al final, como decimos siempre, José Miguel, aquí en estas situaciones hay que rebajar las tensiones. Y más en estas fechas. Que además forma parte, ya no son los padres, son los abuelos, los tíos, los primos. Hay que facilitar todo eso, porque es una fecha para muchas cosas positivas. Y de verdad, no se dice por decir, es que es un gran momento también en padres y madres divorciados para poner esa guinda a la cordialidad y sobre todo al interés por los niños. Efectivamente. Pues nada, seguimos, porque la siguiente pregunta va de lo mismo, José Miguel. Dice, si es mi tiempo de vacaciones, ¿tengo que dejarle a mis hijos para que recojan los regalos de Navidad en su casa? Pues estamos en lo mismo. Esto es una cuestión de, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que a los niños les va a gustar, si ha pasado la Nochebuena contigo, aunque sea 1 o 2 horas, pasar por Navidad por casa de la otra parte y ver los regalos que les han traído? Te aseguro que sí. ¿Por qué? Porque ellos lo están deseando, y sobre todo cuando son pequeñitos, cuando todavía viven en esa magia, ¿verdad?, de la Navidad, en ese momento tan especial como puede ser la Navidad. Mira, nos dicen que tienen una pregunta. Pues adelante, Juan Manuel, lánzanos la pregunta, a ver, que veamos si la podemos contestar, y con gusto te la contestaremos. Vamos allá, Juanma. Échala y la leemos enseguida, en cuanto la tengas ahí escrita. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, José Miguel, esto es una cuestión, al final, de cordialidad y de buena voluntad y de amor por los niños. Porque, bueno, ¿qué va a pasar? Porque les dejes 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Y que disfruten de ese momento mágico de abrir los regalos. Es como una pregunta que nos suelen hacer siempre. Y ¿es bueno que me deje que se lleven los regalos a casa de la otra parte? Vamos a ver, hay veces que se entra en una dinámica que es completamente ya obsesiva. No, de mi casa no sale esto porque después te lo llevas y desaparece. Sí que es cierto que desaparecen muchas cosas, pero bueno. ¿Y qué más da? Si al final es de los críos y es para disfrutarlo. Yo ahí les animo a que se pongan en el lugar de los niños. Si tú fueras un niño, ¿qué contestación te gustaría tener? ¿No? ¿Qué alimentas con el no? ¿Qué alimentas con que esto es aquí? ¿Qué alimentas con otro tipo de situaciones que también son muy comunes? Pues no, esto yo se lo regalo, pero tienen que venir. Si no, yo no le pongo regalos en Navidad. Eso lo hemos oído. Sí. Si no, no le pongo. Pues al final, ¿qué ganas? Tener razón, pero no ser feliz, no solo tú, mucho menos tus hijos. O situaciones que se viven y que las hemos vivido, por ejemplo, en primera persona, y es el hecho de decirme, bueno, pues te amoldas. Si sabes que no los vas a tener en Nochebuena ni Navidad, haces un regalo chiquitín, simple, por el simple hecho de que ellos digan, sí, han dejado algo, ha habido un regalito, y en el momento en el que lo tienes en Navidad es cuando realmente hay regalos más
más importantes, y al revés, cuando sabe que no van a estar en Reyes, pues en Reyes es el regalito detallito por el hecho de que hay algo y aprovechan más la Nochebuena, que están más contigo. O sea, al final es buscar el equilibrio, o sea, tratar de salir del conflicto y evitar en la medida posible pues que los niños sufran, ¿verdad, José Miguel? Totalmente, Javier. Y yo ahí te voy a poner un aprieto, que me gustan las situaciones. Tú que estás divorciado, que has vivido estas situaciones que desde luego me imagino que son emocionalmente fuertes. Tan difícil es coger el coche, llevarles a casa de los abuelos, llevarle a casa de los otros abuelos, los que eran tus suegros, que los niños suban. Si no subes tú, pues bueno, lo puedo entender. Tan difícil es parar un tiempo, unos días, ser consciente de lo mucho que se da a los niños por parte de todos. Y tan difícil es ayudar a que ese sueño se siga cumpliendo. Es que depende de cada situación. O sea, hay momentos donde hay mucho conflicto y lo que hay es pues una imposibilidad, porque está tan instaurado el conflicto que cualquier cosa que hagas se ve como malo, y entonces al final genera más tensión y optas al final por decir, mejor no hago nada. O sea, pero si uno no quiere, dos no se pelean. Puedes dar ejemplo. Sí, o sea, por mucho que te pongan, pues tú decir, no, si yo no voy a intervenir ni voy a crear más conflictos, simplemente voy a hacer feliz y por supuesto, siguiendo las directrices de la madre o el padre, en este caso, los llevaré, sí, pero... Yo en mi caso concreto te puedo decir, se ha dejado muchas veces Nochebuena, Navidad, se han hecho intercambios. Lo que pasa que ha habido un momento donde al final se generaba tanta tensión, pues que llega un momento donde al final vas distanciando esos encuentros por evitar el conflicto. Al final, ¿qué es lo más fácil de decir? Bueno, vamos a tomarlo con calma, y al final, a ver, tengo un bajo y la vecina arriba tiene un aire acondicionado por fuera de su balcón, que resulta que la tiene un cerramiento. Pues Juan Manuel, encantado por... Vamos a ver, tengo un bajo y la vecina de arriba tiene un aire acondicionado por fuera de su balcón, que resulta que al hacerme un cerramiento de mi terraza me molesta para poner mi tejado, aunque esté anclado a su balcón. ¿Cómo está por fuera? ¿Puedo obligarle? Bueno, ahí Juan Manuel, aunque nosotros estamos muy enfocados aquí en el online, bueno, y en todas las materias, sí que es verdad que habría que ver en primer lugar qué autorización tiene la vecina desde el punto de vista. En primer lugar, hay dos aspectos ahí. Uno, lo que tiene la mujer con respecto al aire acondicionado y a la comunidad de propietarios, la obligación o si tiene derecho a poner el balcón fuera y dónde está. Y además, en ese sentido, vamos, por ponerte la experiencia, y luego habría que ver la relación de la molestia. Es un tema más complejo y además que realmente Juan Manuel estos temas no los llevamos. Juan Manuel, si quieres te podemos poner en contacto y te contestaremos por privado, porque el videodirecto está centrado en hacer contestaciones y preguntas de tema matrimonial, de divorcios y de custodias. Como es un tema de propiedad horizontal, no tenemos ningún inconveniente. Por privado te contestaremos. Aparte es un tema más complicado. Nosotros ya, Juan Manuel, ese tipo de asuntos no los llevamos. Entonces, pero vamos, que estamos encantados de ponernos en contacto ahora después del vídeo directo y facilitarte la posibilidad de que puedas solventar esa duda con gente especialista, porque es algo que ahora mismo pues estamos haciendo mucho hincapié, Juan Manuel, desde el punto de vista de la especialización, y ahora realmente pues lo que es accidentes de tráfico, pero sobre todo el tema de divorcios y custodias. Correcto. Gracias, Juan Manuel. De todas formas, muchas gracias por tu pregunta, pero sí recordar, por favor, estamos muy centrados y muy focalizados en que nos hagan preguntas sobre temas matrimoniales, de divorcios, de custodias, todo lo que sea lo que se llama el derecho de familia. ¿Por qué? Porque es nuestro foco, es nuestro nicho y es donde realmente podemos aportar mucho valor. Que eso no significa que quede en saco roto. Cualquier pregunta que tengáis, nos la hacéis llegar por las mismas vías, por Messenger, por WhatsApp, por el número de WhatsApp a través del móvil. Ahí tenemos el número ahí tenemos abajo. Y por supuesto, desde luego, aunque no sea nuestra especialización, haremos porque un compañero o por ponernos en contacto con algún abogado especialista que os pueda dar claridad a ese problema que podáis tener. Pero aquí realmente hablamos de divorcios, hablamos de custodias y nada, vamos allá. Javier. Correcto, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿no? Sí. Si me voy de viaje en vacaciones de Navidad, ¿tengo que comunicárselo al padre? Bueno, pues esto
vamos a decir como siempre. Evidentemente es una cuestión ya pues de lógica, de pura lógica. Si la otra parte se fuera de viaje con tus hijos, ¿a ti te gustaría saber dónde va de viaje? Entiendo que sí. Entonces lo más normal es comunicárselo. En muchas ocasiones... Bueno, preguntar, pero como soy lo mejor me he metido de... y te lo agradecimos, Juan Manuel. Y ten muy claro, Juan Manuel, que en terminar el vídeo directo nos pondremos en contacto contigo y no vamos a parar hasta que solventemos. Si no, nosotros, por supuesto que no, porque como te hemos dicho, no estamos especializados. Otra persona, al final, te quede muy claro cómo solventar el tema con la vecina. ¿Vale? Gracias, Juan Manuel, gracias. Volviendo a la pregunta... la comunicación. Lo primero de todo, y como hablamos en muchas ocasiones, hay que ver el convenio regulador, la sentencia. Pero esto es algo más de lógica que realmente de regulación. ¿Qué preguntas estábamos viendo, Javier? Si me voy de viaje de vacaciones en Navidad, si tengo que comunicárselo al padre. Si te vas de vacaciones, pues eso es. Lo normal es que sí. ¿Por qué? Porque no hay nada, vamos a ver, es algo muy sencillo. Más que nada por tranquilidad de la otra parte. Porque no hay nada peor que, bueno, de repente enterarse de golpe, se ha ido de viaje, puede ser un viaje largo, salen noticias en la televisión de que ha ocurrido determinada cosa y al final, pues la otra parte se preocupa. Hay que tener esa por lo menos intentar dar esa tranquilidad, esa calma, ese saber estar para que la otra parte también esté contenta, ¿verdad? Con esa situación. Entonces, desde nuestro punto de vista, por supuesto que hay que comunicarla. ¿Que exista una obligación? Pues, hombre, va a depender, evidentemente, de si viene regulado por convenio, porque en muchas ocasiones, lo que venimos a hablar en muchas veces, ¿verdad, José Miguel? Que los convenios reguladores, aquí al final, son la matriz de todo. Todo viene pactado, como solemos decir, ¿verdad, José Miguel? El papel es muy sufrido y hay ocasiones donde, bueno, pues se pactan ciertas especialidades que, de forma genérica, no aparecen en otros convenios. Y hay gente que pone específicamente que me tienen que comunicar, me tienen que decir billete de ida, me tienen que decir billete de vuelta, y aparece súper cerrado, con lo que ahí sí que habría una obligación y habría un posible incumplimiento que se podría, en su caso, no denunciar por vía penal, pero sí como un incumplimiento en ejecución y poder llegar a que sea un incumplimiento para hacer determinadas modificaciones de la sentencia. Que al final es lo que decimos, aún así no deja de ser un papel, no deja de ser, si hay un incumplimiento, que se ponga se inicie un procedimiento, pero que bueno, al final se ha pasado y que en cierta medida no soluciona nada ese procedimiento. Lo que soluciona es la madurez de los padres de poder tratar esa cuestión como Dios manda, en beneficio de los niños. Efectivamente. Que muchas veces, Javier, nos pasa que queremos hacer un convenio tan específico que realmente al final, bueno, ese convenio tampoco da unas totales garantías de que se lleve a cabo, porque las circunstancias cambian y al final, bueno, todo hay que coger lo que siempre decimos, el equilibrio. Porque como decimos muchas veces, que bueno, habrá gente que no sabrá ni lo que es. Es que el convenio regulador no puede ser el libro gordo de Petete. No sé si tú te acuerdas del libro gordo de Petete, sí, José Miguel, que era un libraco enorme. No puede regular todas las situaciones habidas y por haber. Imposible e inviable. ¿Por qué? Porque cada caso, cada pareja, cada niño es un mundo. Se dan situaciones que a lo mejor una determinada persona vive. ¿Por qué? Porque a lo mejor le gusta un deporte muy concreto y vive determinadas situaciones que otra persona que no hace ese deporte no las vive. Entonces es inviable el poder contemplar todos los posibles supuestos habidos y por haber. Porque podemos empezar desde comuniones. Hay gente pues que no hace la comunión. Yo qué sé, o sea, es que se contemplan infinidad de panoramas que bueno, que si lo tuviera que contemplar todo, sería interminable. Sería interminable el convenio. Sería algo, pues bueno, farragoso de manejar y muy complicado. Totalmente, Javier. Pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. O también hablábamos de la autorización. Una pregunta muy común, ¿verdad, Javier? Sí. Hablando de vacaciones, de viajes, esta pregunta es muy cotidiana entre divorciados. ¿Necesito autorización para salir al extranjero? Pues estamos en lo mismo. La autorización para salir al extranjero, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo directo, pero llegan estas fechas y son estas preguntas que siempre surgen y que siempre nos envían y que, bueno, creemos que es bueno comentarlas. Pues es muy sencillo. Hay que ver el convenio. Habrá convenios reguladores donde lo establecerá y convenios que no. Por normativa, sí, que sepas que evidentemente cuando viajas al extranjero con hijos menores, en las
pasos fronterizos te pueden investigar la documentación y pueden solicitarte que acredites si tienes autorización para salir del menor. ¿Por qué? Porque al llegar allí al puesto fronterizo solo va a ir uno de los padres. Y entonces te pueden solicitar que acredites, uno, que realmente es tu hijo, y dos, que tienes permiso para poder salir y volver del extranjero. ¿Por qué? Por las posibles fugas de menores. En este caso, pues ya estaríamos hablando de que, bueno, de que llegara la situación de riesgo de fuga y que se hubiera solicitado al juzgado la prohibición de salida y que se comunique incluso pues la prohibición de salida en aeropuertos para que evitar este tipo de situaciones. Pero vamos, por norma general, si sales a un país europeo dentro de la zona Schengen, pues vas a tener menos dificultades por el libre movimiento y porque no hay en ese aspecto tanto control. Pero si viajas fuera ya de la zona Schengen, pues puedes tener esas dificultades, con lo que es muy sencillo. Lo fácil es pues hacer esa autorización, tenerla debidamente acreditada, o como hacemos en algunos procedimientos o en algunos convenios reguladores, ya incluimos dentro del convenio una cláusula donde el padre autoriza la salida fuera del territorio español siempre que vaya con el otro progenitor. Con lo que ya automáticamente, llevándonos la sentencia, ya tendríamos la autorización firmada y diciendo, oiga, es que está autorizado, viene conmigo y estoy completamente autorizado. Estupendo, Javier, estupendo. Y seguimos con las vacaciones, porque además nos hacen muchas preguntas sobre eso y es el gran momento, la semana que viene ya empiezan, de poder clarificar todo esto con lo que nos podemos encontrar. Llegan las vacaciones y no me cogen el teléfono para hablar con mi hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo denunciar? Siempre lo primero, ¿lo puedo denunciar? Sí. ¿Qué puedo hacer antes? Bueno, normalmente los padres recién divorciados quieren denunciarlo todo. O sea, su primera impulso es, voy a denunciarlo. Bueno, que sepáis que el hecho de que no te cojan el teléfono no es denunciable. Ojo, puede ser motivo de ejecución. ¿Por qué? Si en el convenio regulador viene establecido que hay un régimen de comunicaciones y con unos tiempos concretos fijados, evidentemente el incumplimiento puede ser motivo para solicitar al juez y decirle, oiga, en la sentencia ponía que, vamos a poner como ejemplo, los martes y los jueves de 5 a 8 de la tarde yo tengo esa franja de horario para poder llamar a mi hijo, comunicarme con él y saber de él porque están en vacaciones y no lo voy a ver con la frecuencia que lo veía antes, y yo llamo y no contestan, y llamo y no contestan, y llamo y no contestan. Pasan los días y no contestan. Pasan los días. Ahora en vacaciones de Navidad son menos días porque estamos hablando de que normalmente los periodos que se distribuyen, pues bueno, va a haber a lo mejor 15 días de vacaciones, son 7 y 7 días, con lo que es menos espacios de tiempo, pero esto sí que es realmente un conflicto que se da mucho en las vacaciones de verano, que ya hablas de un mes largo, y bueno, pues los padres, las madres se ponen nerviosos porque al final no tienen ese contacto con los críos. Entonces, se puede solicitar del juzgado la ejecución y que obliguen a la otra parte a que cumpla, y el incumplimiento reiterado puede ser causa de modificación dentro de la sentencia, aparte de multas coercitivas, como dice la ley. Multas coercitivas no es más ni menos que le toca el bolsillo, como no quieres cumplir, como no estás siendo bueno, pues toma leña al bolsillo, te ponemos una multita. Eso les pica. Eso pica, eso hay que reconocer que pica y que, oye, y que se aplica. Y yo aquí también quiero decir una cosa aprovechando esta pregunta, y es que volvamos a hacernos la pregunta, ¿qué haríamos si estuviésemos en lugar de los niños? Son días muy señalados, los niños están muy alterados, están en continuo contacto con los familiares. Cuidado, porque lo hemos vivido, llamadas a todas horas del padre que no está con los niños, a todas horas. Y muchas veces nos hemos encontrado en el despacho, es que no me deja, pero vamos a ver, no, es que llama 4 veces. Pues vamos a desapegarnos, vamos también a respetar el momento de la visita, el momento de las vacaciones del otro padre. Vamos a hacer que ese momento sea entre ellos. Eso no significa el no llamarle, pero vamos a coger el equilibrio y vamos a tener presente que los niños ahí a los padres los tienen siempre, pero es un momento muy bonito, sobre todo cuando son más pequeños, de regalos, de aguinaldos, de juegos, de disfrutar de lo que le regalan Papá Noel y los Reyes. Y sobre todo, José Miguel, que es que lo has dicho extraordinario, que es que
hay que tener tranquilidad, que no pasa nada. Yo entiendo que sobre todo los padres recién estrenados en esto del divorcio, pues tienen, y sobre todo debemos de reconocer que lo pasan francamente muy mal las madres, por ese apego que tienen con los niños. Suele ser la primera vez que pasan un periodo de tiempo tan largo sin sus retoños y lo pasan francamente mal. Tú tienes un post escrito en el despacho. Muy entonces, la situación en este caso es, no pasa nada, tranquilidad. Si no hace falta tener geolocalizado al niño y que aparezca en la pantalla la posición de todos los movimientos que hace, no le va a pasar nada. Yo siempre recomiendo que no te preocupes. Si ocurre algo grave, te vas a enterar. La ausencia de noticias siempre es buena señal, porque cuando hay noticias, que ha pasado algo. Entonces hay que tener tranquilidad. Y una cosa muy clara, que no está en ningún... Está con su otro padre o con su otra madre. Y que por mucho que tú pienses de manera distinta y de que circunstancias te hayan llevado a no quererte tanto como antes, eso no significa que quieran menos a sus hijos. Y tener la tranquilidad de que el hecho de que están con el otro padre va a hacer lo que tú harías por ellos, porque son también su padre o su madre. Efectivamente. Y aquí, José Miguel, nosotros lo que recomendamos siempre es pactar un tiempo concreto de llamadas. ¿Para qué? No tengas a la otra parte pendiente constantemente del teléfono, porque después le vas a recriminar, es que te manda un WhatsApp, es que te he llamado, es que no has estado pendiente. Es mucho más fácil decir, mira, el horario de llamadas es de 5 a 7, ese periodo de 2 horas, bien, yo estaré pendiente. Tal día, pon un día, aunque sea un día a la semana, pero ese día a la semana cúmplelo. ¿Por qué? Porque le vas a quitar la ansiedad a la otra parte. Y ahí estará el equilibrio. Es decir, pactar los días. Piensa siempre, cuando lo vayas a hablar, el decirme, a mí qué me gustaría. A mí que me gustaría 2 días, 2 días. Pero ojo, después hay que saber dar. Porque cuando uno recibe la llamada siempre gusta, pero después también cuando tiene a los críos hay que saber dar a la otra parte. Siempre es un equilibrio y reciprocidad. Siempre. Pues nada, José Miguel, con genial. esto hemos acabado la sesión de las noticias del foro y ahora pues nos vamos... la ronda de preguntas. Eso es. La ronda de preguntas y nos vamos a la pregunta del foro. Javier, una pregunta. Los foros, la verdad que ahí vamos, los foros tienen preguntas, la verdad que ayudan a mucha gente y que son muy, muy directas, ¿eh? Hay mucha emoción ahí. Y esta me encanta porque además en 21 años que llevamos la hemos oído muchas veces. Si me caso, ¿mi ex tiene la obligación de dejarme al niño? Sí, esta la verdad que es una pregunta... Esta es muy buena porque... Además, vamos a ponerles en antecedentes. Aquí nos decían, en cuestión de meses celebraré mi boda. Mi pareja, tras una ristra de problemas con la madre de su hijo, teme que niegue la presencia de este en la ceremonia. ¿Alguien sabe si por ley o algo similar está obligada a dejarnos al niño para que pueda acudir a la boda de su padre? Bueno, pues algo muy típico y muy usual. Estamos como siempre, José Miguel. Lo primero de todo, la piedra angular de todo es el convenio regulador. En muchos convenios se establecen cláusulas para que los niños asistan a bodas, bautizos, comuniones, celebraciones familiares, eventos de todo tipo, y ya se determina incluso, bueno, pues si la celebración va a ser por la noche, que se queden a dormir y se devuelven al día siguiente, si va a haber distancia. La verdad que hay convenios que son auténticas obras de arquitectura. Queremos aclarar que cuando hablamos de convenio regulador, ¿verdad, Javi? También es convenio o sentencia. Correcto. Porque a veces no se solventa amistosamente y tiene que ser un juez el que decida. Sí, matizo ahí, José Miguel, que normalmente las sentencias, los jueces no entran en tanto detalle. Este tipo de cláusulas no suele ser una cláusula típica que ponga un juez. El juez va a poner más tipo cláusulas de una comunicación, en caso de enfermedad, pero no entran en este detalle. Este tipo de detalle de cláusulas son más de despacho de abogados, de supuesto específico, de lo que vivimos en el día a día y que nos damos cuenta de que este tipo de situaciones generan conflicto. Entonces, suelen ser cláusulas más bien de un convenio regulador. Aunque bueno, si se sabe que va a generar un conflicto, o tú se puede plantear, como lo hemos hecho. Efectivamente. O tú ya prevés que va a haber pues un bautizo familiar o va a haber algún evento, una comunión que interesa, siempre se puede matizar para que en el juzgado lo tengan presente y que se incluya, con lo que no quita. O sea, aquí el pedir que no quede. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Tengo obligación de dejarlo? Bueno, si está específicamente pactado,
sí existirá una obligación, pero ojo, estamos en lo de siempre. Si no me lo dan, tendré que ejecutar, llegará el día, la planificación, será muy complicado que me lo den en ese momento, porque realmente nadie va a coger y va a ir con el coche patrulla, porque mucha gente nos dice, no, es que va a venir la policía y va a coger al crío y me lo va a entregar. Vamos a ver, vamos a tomárnoslo con calma. En alguna situación podremos conseguir que el policía, si se interesa, llame por teléfono a la otra parte y diga, oiga, que sepa usted que tiene esto establecido en el convenio. A ver, que tenemos ahí una pregunta que nos dice... Acabamos. Sí, acabamos. El policía coja, llame por teléfono y que al final pues intente hablar, intente pues mediar y que esto no vaya a más, pero realmente ese incumplimiento sería objeto de solicitar una ejecución en el juzgado. ¿Qué puede ocurrir? Pues que si el evento es como, por ejemplo, una boda que se va a celebrar un día muy concreto, pues te has quedado a verlas venir. ¿Por qué? Porque si no te lo dan, no te lo dan. ¿Entiendes? O sea, tú el crío ha llegado a esa fecha concreta, te lo tendrían que dar esa mañana o la tarde anterior y no te lo dan, por mucho que intentes ejecutarlo, no va a conseguir. Pero tú, como buen divorciado, a mí me has dado una solución magnífica. Sí. Cuando la hemos comentado. Y ya la pasamos a la pregunta. La solución es muy fácil. Ten siempre presente que cuando vayas a determinar una fecha para un evento, procura que esté contigo. Y así no va a haber problemas. ¿Qué es? Bueno, pues se ha llegado a fijar comuniones en la fecha en el que, bueno, pues está la típica hermano o hermana divorciada con niños, el tío quiere que estén sus sobrinos, oye, ¿cuándo voy a poner la comunión? Este fin de semana no me toca, al siguiente, pues ya está, lo fijamos con... O la boda, tú lo hiciste, Yo, ¿no? por ejemplo, en mi caso, yo lo hice. ¿Cuándo? Bueno, pues lo hice fijar en un momento muy concreto. ¿Qué fue? En el periodo de vacaciones de verano, cuando sabía que sí o sí me iba a tocar, y para mayor seguridad, a mitad de verano de mi mes, ¿con qué? Ya era imposible, estaban conmigo, sabía que sí o sí iban a estar conmigo. Así que esa es la solución. Una pregunta muy interesante. ¿Se puede solicitar un informe del colegio de forma particular o debe de solicitarlo el equipo psicosocial para presentarlo en el juzgado para un juicio por la custodia? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Inma. Muchas gracias. A ver, tú el informe claro que lo puedes solicitar de forma particular y lo puedes entregar. Sí que es cierto que lo más aconsejable para que lo vea el gabinete es solicitar del juzgado que el gabinete contacte con el colegio y pida los informes oportunos sobre el menor. ¿Por qué? Porque después el gabinete psicosocial va a reflejarlo en el informe y lo vas a tener mucho más consolidado. ¿Por qué? Te lo matizo de una forma muy sencilla. Porque los colegios no suelen querer ir a ratificar en el juzgado. ¿Qué significa? Bueno, que el profesor te va a poder emitir un informe por escrito de lo que está ocurriendo, pero después cuando le digas tienes que venir al juzgado, no va a querer venir a ratificar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que te quedas con la prueba como coja. Es mucho más fácil, la experiencia nos ha hecho aprender que es mejor que el propio gabinete contacte o con el equipo psicológico del colegio o con los tutores y pida datos para desarrollar su informe. Genial, Javier, eso es, Inma. Vamos a ver, es más, todo es poco para todo el tema de custodia. Informes del colegio, informes de médicos, pero como dice Javier, si haces partícipe al equipo psicosocial, que siempre es objetivo, depende del juzgado, y desde luego va a tener de cara al juez una fuerza absoluta. Si lo haces partícipe y es él el que toma las riendas y comunica con el colegio, sensacional lo que tú hubieras dicho, Javier. Lo acabas de matizar todavía mejor. El juez siempre va a tener en mayor consideración lo que diga el gabinete psicosocial que todos los informes particulares o privados que se le aporten. Con lo que esa estrategia de ser a través del... Y no se puede solicitar, claro que se puede solicitar. El problema está en, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla, Inma. No hay nada más peligroso en un juzgado que un testigo que no quiere declarar porque va enfadado a declarar, porque realmente él no quiere ir a declarar. Entonces, lo mejor es que lo que ocurre en el colegio se lo cuente al gabinete, y el gabinete sí que va a declarar sí o sí, con lo que él va a trasladarle al juez lo que está ocurriendo en el centro, lo que ellos observan en el colegio, y le quitas... Para que lo comprendas, va a ser mucho más fácil que hable. ¿Por qué? Porque le estás quitando la problemática de tener que perder una mañana en el juzgado. Lo que no quieren los centros es posicionarse. ¿Por qué? Quiero que lo comprendas, Inma. Los centros escolares consideran que papá y mamá son por igual y no quieren posicionarse. ¿Por qué? Porque es un conflicto para ellos. Y al final ellos consideran que, oye, mire,
Yo lo que me pregunten y lo que me hagan emitir en un informe lo voy a hacer, pero no me hagáis tener que trasladar algo que para mí es violento. Entonces, con esta posibilidad del gabinete, lo que haces es les quitas, vamos a decirlo muy claro, el marrón de en medio. O sea, ellos, ¿qué cogen? Se ponen en contacto con el gabinete del psicológico del colegio y con los profesores. Como saben que no van a tener que ir a declarar porque ya lo está reflejando el gabinete, van a ser más extensos en dar detalles y en hablar. Al revés, pues probablemente van a ser muy diplomáticos y no vas a tener el mismo efecto. Totalmente. Vamos a ver, como siempre hay que valorar el caso concreto, porque si hablas con psicólogos, el psicólogo tiene una predisposición, tiene mucha claridad y dice, es el primero, los hemos encontrado, ¿verdad, sí, Javier? Sí, sí. Pero es lo que dice Javier, si tiene esa predisposición, va a hablar con el gabinete psicosocial, va a ayudarle, va a mandarle los informes necesarios y el gabinete lo va a hacer suyo, porque le va a dar fuerza como gabinete que es, como el equipo psicosocial. O sea que yo creo que si te encuentras con un caso que el psicólogo quiere ir, que tiene una predisposición, que ojo, que sabes lo que va a decir, importante, porque muchas veces nos encontramos que llevas a un psicólogo y realmente te sorprende que llega al juzgado y te dice algo que no te da la oportunidad de matizar ni de nada y que puede servirte en tu contra. Tenerlo muy en cuenta de que el psicólogo, todo lo que va a decir, que es lo que ha vivido, por supuesto, es aconsejable a lo que tú, por lo que tú crees y pides al juez. Efectivamente. No, muchísimas gracias a ti, Inma, porque, José Miguel, es que me encanta que aparezcan preguntas. Mira, otra pregunta. Genial. Tengo un convenio regulador de custodia compartida que tiene visita intersemanal y recogida de menores el lunes en el cole. Eso lo hemos cambiado de mutuo acuerdo verbal, pero no sé si me traerá problemas más adelante. Dolly, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver, tienes que entender una cosa muy simple. Si lo habéis cambiado de forma verbal significa que no lo habéis pasado por el juzgado, con lo que de cara a ejecución lo que vale es lo que aparece escrito en el convenio y en la sentencia. Si lo habéis cambiado de mutuo acuerdo tienes que entender una circunstancia. Cuando hay hijos menores hay una parte que no ha intervenido, que es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal o Ministerio Público es el abogado de tu hijo. Y él tiene que dar el consentimiento a ese cambio y tiene que pasar necesariamente cualquier medida que se adopte con relación a los niños, tiene que pasar por el juzgado. Si lo habéis hecho de mutuo acuerdo y verbal mientras se cumpla, estupendo. En el momento que uno de los dos no continúe con el cumplimiento es donde pueden venir las pegas y al final ¿a qué se iría? Pues a sacar el papel del cajón, a leer y pondría la recogida los lunes en el colegio, con lo que al final tendría que ser la recogida los lunes en el colegio. Eso no quita, Javier, que por supuesto hay que atender a lo que acaba de decirte Javier, porque es impepinable. Eso no quita, pues que si es verbal, que se trate de, pues si hay algún documento, pues bueno, pues en cierta medida no quita lo que hay que hacer, que es lo que ha dicho Javier, pero bueno, ayuda el hacer constar que al ser verbal lo que sucede un año, al año siguiente se tiene que mantener, lo que hablábamos de la cordialidad, en ese sentido que lo que te pase, para bien o para mal, al año siguiente le va a pasar al otro, y vamos, claramente, o sea, todo lo que no pase por el juzgado, lo que no se haga en base a ese procedimiento de mutuo acuerdo, que no es muy complicado porque al final es una modificación. A veces incluso para evitar, Dolly, el tema de gastos de una modificación se puede plantear, ¿verdad? ¿No, Javier? A través de un escrito, de hacer constar, cuando es una mínima parte del convenio, ¿verdad? Sí, son cosas que incluso a través de ejecución pues se pueden plantear. La cuestión es, Dolly, que, a ver, si lleváis ya 2 o 3 años haciéndolo, incluso te puede favorecer que en caso de incumplimiento, claro, para una modificación muy rápida, y habría ya unos actos propios admitidos por la otra parte de que, oiga, es que esto se está haciendo así, lo que quiero es hacer cuadrar la realidad del convenio a lo que se está viviendo día a día. Me encanta, José Miguel. Me está encantando. Además, hoy, porque hoy estamos teniendo muchas preguntas en directo de las que nos gustan a nosotros. Estupendo, ¿verdad? Y además lo de siempre, el convenio, como hemos dicho siempre, al final por encima del convenio está la cordialidad, el no pensar que te va a traer problemas, porque bueno, ya habéis adoptado una madurez de cambiarlo verbalmente y eso, pues al final eso está por encima del convenio y de las situaciones que cambian, y eso es lo que hay que potenciar en la relación, sobre todo por los hijos. Y lo que más me encanta es que estas preguntas, no poco, un mes,
Pues Dolly, vamos a ver, nosotros somos partidarios de que hay que creer en la voluntad de las personas. Y entonces no por el hecho de que lo estés haciendo verbalmente ya tienes tú que oponerte pensando que esto va a ir en contra. Lo más probable, si lo está cumpliendo el padre, es que él esté tan dispuesto como tú, sea una persona que tiene completamente el foco puesto en el interés de vuestro hijo y que todo va a ir fenomenal. Yo simplemente te estamos queriendo trasladar el hecho de a nivel legal, pero somos partidarios de hacer ese tipo de cosas. Yo a nivel personal te puedo decir que hemos hecho muchas cosas en ese aspecto, y en el colegio me han aconsejado que haga un escrito con abogados. Estaríamos en lo mismo, Dolly, pero el escrito con los abogados... Sí, es lo que tú le estabas diciendo. El escrito con los abogados no es ni más ni menos que iniciarlo en el juzgado, que se ratifique y que al final se dicte una resolución, una sentencia, en el sentido de modificarse ese aspecto. Es un procedimiento sencillo y evidentemente eso ya te da total tranquilidad. Luego puede pasar pero ya sabes si es un detalle importante a modificar del convenio, no solo vacaciones como has comentado, sino un tema, pues hombre, ya tienes la tranquilidad de que ya forma parte del convenio y que ya pues no cabe la posibilidad de incumplirlo porque se puede ejecutar. Efectivamente. Pero no por eso va a dejar de tener fuerza la cordialidad entre los padres de poder llegar a un acuerdo, porque estamos viendo a diario muchísimos padres divorciados ya con conciencia, pensando en sus hijos, y hay muchos acuerdos verbales. Sí que es verdad que no hay una garantía futura de que ese acuerdo, salvo que se haga como te han aconsejado el colegio, que es como te ha dicho mi compañero Javier. Y después está el hecho también de cada juzgado. Hay juzgados que a lo mejor ante una situación de esta, hablándolo con un simple escrito, poniendo que están todas las partes de acuerdo, no hacen ni siquiera todo el procedimiento de modificación y lo admiten y lo incorporan, y otros pues que a lo mejor son más estrictos y te piden, pues no, que hay que hacer una modificación de mutuo acuerdo, pero bueno, todo es cuestión también de pactarlo, hablarlo entre vosotros y dejar esa solución. Muchas gracias. Muchas gracias a Dolly. Muchas gracias. Pues bueno, estábamos en la pregunta del foro y lo que hemos hablado, y ahora nos vamos a las noticias. A la noticia novedosa. Pues José Miguel, hoy traemos otra sentencia del Tribunal Supremo calentita del 13 de noviembre de 2018. Y aquí es, bueno, pues ¿qué nos dice el Tribunal Supremo? Pues un reparto de custodia compartida sin igualdad de tiempos, que es posible. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a poner en antecedentes. Un supuesto de un padre que inicia un procedimiento y que lo que pretende es custodia compartida, pero no en típico, tradicional, de custodia del 50%, una semana uno, otra semana otro, completamente equitativo. No, aquí es algo muy novedoso. Quiere y pretende obtener una custodia compartida en función de los tiempos de trabajo laboral. ¿Qué significa? Bueno, pues que con la madre va a estar en 3 semanas y los fines de semana con el padre. Y bueno, ¿qué ocurre? En una primera instancia le dan la razón, consideran que es viable. Y sin embargo, en el recurso que plantea la madre, le dan la custodia a la madre. Y finalmente el Tribunal Supremo, que me encanta cómo lo han matizado, porque el Tribunal Supremo lo que viene a matizar es, a ver, se concedió en primera instancia porque el Gabinete Psicosocial, con los informes que preparó, quedó muy claro que era la opción que mejor estaba beneficiando a la menor, porque era la que se estaba realizando. Al final el interés del menor, José Miguel, al final lo que siempre hablamos, el interés del menor, el interés supremo del menor, es lo más beneficioso que era. Lo más aconsejable era ese tipo de custodia. Entonces, el Tribunal Supremo lo que ha venido a determinar es, no hace falta que haya un reparto completo o equitativo. Si este reparto se ha demostrado que es lo mejor para el menor, hay que mantenerlo. De hecho, el argumento de la madre era, vamos a ver, es que un 72% del tiempo está conmigo y solo un 28% con el padre. No se puede dar una custodia compartida. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es, ojo, custodia compartida no tiene por qué ser equilibrio. 50 y 50. Esto también es una custodia compartida. Y entonces consideran que es factible. ¿Por qué? Porque en esos tiempos cada uno se hacía cargo de sus gastos y iban en función de las necesidades laborables y sobre todo, y lo más importante, porque era lo que mejor se ha visto que funciona para el menor.
Estupendo. Además, me encanta esta decisión, Javier. Me encanta esta decisión, en primer lugar, y que la hayas puesto sobre la mesa en el día de hoy, porque, en primer lugar, clarifica lo que todo el mundo tiene en mente. Todo padre o madre divorciada. Custodia compartida, siempre es 50-50. No, no. Hay que ver el caso concreto. Recientemente, no tan reciente, pero llevamos un divorcio, Javier, que el tema, te acordarás, que el padre no trabajaba a todas horas entre semana y no podía verlo y pedía todo el mes de vacaciones, un mes para estar con la niña, y se acordó, se acordó al final. ¿Por qué? Porque se trata de seguir manteniendo la relación padre, madre e hijos. Y además aquí hay un detalle muy claro que también me gustaría lanzar, y es ¿qué es lo que se estaba haciendo? O sea, si era lo que se estaba haciendo, si eso estaba dando en el niño un día a día, algo cotidiano, algo que no le perjudicaba, ¿por qué ahora buscamos el romper con todo eso? O sea, dos cosas en cuenta. Una, el atender al caso concreto, y dos, el tener en cuenta también lo que se está realizando y, por supuesto, todo ello dentro de, como bien dices, el interés de los menores. Efectivamente. Y después que había una consideración más, y es que aunque tenía más tiempo, que el tiempo laboral entre semana era de la madre, y en cómputo parecía más tiempo, hay que considerar que mucho de ese tiempo era en etapa escolar. ¿Qué significa? Que realmente no era un tiempo compartido con la madre. Con lo que al final, cuando computan los tiempos, decían, es que no está tan desequilibrado. O sea que una sentencia muy buena, porque abre el camino al Tribunal Supremo. La verdad que nos está sorprendiendo con unas sentencias muy novedosas, muy actualizadas a los tiempos actuales, y la verdad que abren un camino muy bueno. Y con esto, bueno, pues hemos terminado la pregunta novedosa y nos vamos a ir a la noticia con la relevancia social. Ahí está. De relevancia social. Y bueno, José Miguel, hoy traemos una noticia que la verdad que solo con su titular ya impacta, ¿eh? Una indemnización de 52.000 euros por perder el contacto con sus hijas menores durante 8 años por una denuncia falsa. Este es un tema, pues bueno, que por desgracia se vive, hay situaciones en las que se vive, una persona pues que le denunciaron por abusos sexuales y que después, bueno, pues ha estado a raíz de, bueno, aquí la verdad es que el hombre ha sufrido una serie de despropósitos, porque primero esto fue en el 2010, tardó 3 años el procedimiento, después el procedimiento penal, la verdad que fue un desastre detrás de otro. Bueno, la cuestión está que a fin de cuentas no pudo acercarse durante 8 años a sus hijas. Y vino más, cuando ya intentó acercarse, después tuvo la problemática de que, claro, habían pasado tantos años que había un distanciamiento que ha sido completamente horroroso. Yo aquí quiero pues sacar sobre la palestra varios aspectos. Uno, bueno, 52.000 euros parece una cifra... Yo quería, perdóname, sí, Javier, que te interrumpa, que 52.000 euros que indemnizó el Ministerio de Justicia. Correcto. Aquí es por el tema de a raíz de decisiones en cierta medida no proporcionales y además de dilaciones, de que se dilató mucho el procedimiento, se entendió de que había una responsabilidad de la Administración de Justicia y responde la Administración de Justicia, perdón. Sí, de hecho además la indemnización inicial era de 10.000 euros. Y sin embargo, en el recurso, la Audiencia Nacional ha elevado la indemnización a 52.000 euros. ¿Por qué? Porque ha valorado que 8 años sin poder ver a sus hijos, por el hecho de, como tú muy bien has dicho, se fueron retrasando los procedimientos y esto se alargaba y se alargaba sin motivo y sin razón aparente, pues al final, ¿qué pasa? Pues lo que hay, que este hombre, por mucho que le paguen 52.000 euros, ya no le van a devolver nunca más esos 8 años. Y es lo que hay que valorar. Lo que yo estaba tratando de decir era que parece una cantidad importantísima, pero realmente yo me pongo en la situación y 52.000 euros a mí... Javier, yo te voy a ser sincero, y no lo hemos hablado, esto es ridículo. Sí. Ridículo. O sea, en primer lugar, todo dinero no va a sufragar, no va a compensar el que posiblemente hayan perdido ese padre a las niñas. Luego estará la actitud. Mira, en el despacho, al principio llevamos una agresión sexual a un padre que se acordó
y pasó lo mismo, 8 años, se tiró 8 años sin ver a su hija y al final salió absuelto de esa agresión sexual. No había pasado absolutamente nada. Y él me decía, y no se me olvidará, esas cosas que te llegan aquí, él me decía, Javier, me decía, si es que prefiero que me hubiesen condenado, si es que ya por lo menos aún me creo, digo, porque yo he perdido a mi hija, mi hija no me habla, y a mí, ¿de qué me vale la indemnización? Y a mí aún me sorprende, de verdad, perdonadme que me ponga, porque aquí en plan justicia, me sorprende que haya que en vía administrativa den 10.000 euros, o sea, ya no 52.000, que me parece ridículo, sino que en vía administrativa haya una sala que diga que eso se valorable en 10.000 euros. Y luego que la Audiencia Nacional diga 52.000. Es ridículo. Lo bueno de esto, José Miguel, pues vamos a sacar el lado positivo. Uno, siempre, que los despropósitos de la justicia, en las que a veces son muy lentos, ojo, ya empieza a haber condenas. ¿Por qué? Porque esto, pues oye, bueno, realmente tampoco es que... Porque al final se paga de los presupuestos del Estado. Pero claro, bueno, a eso iba yo, que encima lo pagamos. Bueno, perdonadme que yo esté, porque además... es un tema que luchamos a diario, y es el trasladar la vida social y las circunstancias a la justicia. No me sorprende que la gente no crea en la justicia, Javier. Voy a lanzar ahí ese dato. No me sorprende, pues no me sorprende. ¿Por qué? Porque lo vemos a diario, vemos cómo se coloca de espaldas a la sociedad, a las situaciones, vemos cómo solventan temas, como tú decías en el anterior vídeo directo, 10 minutos, 10 minutos, una cosa tan importante en la vida como puede ser el resolver la relación con tus hijos. Y esto es un ejemplo más, Javier, y por supuesto vemos que ahí la justicia va por un camino y la sociedad va por otro, porque vamos, cuantificar esto cuando en un accidente, que es algo físico que luego se recupera uno, estamos hablando de a veces cantidades parecidas, y luego otra cosa, responde la Administración de Justicia, muy bien, ¿y qué más da? ¿Y ese juez? Y ese, no con ánimo, pero con ánimo de mejorar, ánimo de mejorar. Por ejemplo, tenemos ejemplos, lo hemos vivido en los aviones, hay una caja negra, se mejora, se hace, aquí que todo se puede justificar, todo se puede interpretar, no. Yo creo que hay que tener una conciencia social y también por parte de los jueces. Y yo me quedo con algo todavía peor, José Miguel, y es el hecho de que este hombre, bueno, empezó en el año 2010, en el 2015 le permitieron el que a través del punto de encuentro familiar poder ver a su hija, pero claro, su hija ya le emitía un rechazo absoluto, porque claro, no había tenido contacto, con lo que el sufrimiento que ha llevado esta persona para poder, pues eso, el poder al final tener un contacto, o sea... Ni todo el oro del mundo compensa. ¿Qué mensaje podemos sacar? Por favor, no utilicemos las denuncias por malos tratos, por el camino siempre, que no es. Nosotros somos muy conscientes y somos muy partidarios de que cuando hay situaciones de violencia, por supuesto hay que denunciarlas. Pero en situaciones como la que da este supuesto de que era una denuncia falsa con el objetivo de aprovechar la situación, tratar de evitar que esa niña tuviera contacto con el padre, es cruel lo que se ha hecho con la niña. ¿Por qué? Porque ha perdido el contacto con su padre. O sea, no utilicemos, por favor, sí que os pedimos, no utilicemos la justicia de esa manera. Y un deseo ahora que estamos en Navidad, y es que la justicia se acerque más a la sociedad, que la justicia... yo sé que hay falta de medios, yo sé que todos son trabas, pero que esa cuestión, cuando se iba a un juzgado, que se profundice más, que se vea el expediente, que se escucha a la gente... Y que se trate de porque eso es la propia justicia, el al final tomar una decisión con los mejores, y de verdad estoy muy orgulloso porque vivimos en un país muy garantista, y yo soy el primero que prefiero un país garantista a un país autoritario, pero por supuesto no, el hecho de que seamos garantistas no dejemos de lado los cambios sociales, no dejemos de lado los asuntos, y no dejemos de lado también ponernos en la situación de lo vivido en situaciones, por ejemplo, como esta. Es correcto, es así.
Y nada, José Nada, Miguel, genial. con esto hemos llegado al final del videodirecto de hoy, que hoy ha sido, yo de verdad, Me ha daros encantado. las gracias. Bueno, nos estaban diciendo aquí, Inma, gracias a vosotras. Nada, gracias. Sois estupendas. Gracias, Inma, Dolly, Dolly. Inma, muchas gracias de verdad, porque esta es la esencia del videodirecto. Esto es lo que nos gusta, ¿verdad, José Totalmente. Miguel? El hecho de que lancéis vuestras preguntas, no os podéis ni imaginar la satisfacción que sentimos de que aparezcan esas preguntas, porque ayuda a mucha gente. Eso es, Javier, porque no nos gusta por nosotros. Nosotros aquí somos un mero vehículo. Nosotros realmente aquí lo importante sois vosotros. Y con preguntas como estas, Dolly, Inma, ayudáis a muchísima gente que se encuentra en una misma situación y que dais pie a que podamos clarificar ese tipo de situaciones. O sea que, de verdad, me ha encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y lo único que nos queda, José Miguel, es recordar cuándo va a ser el próximo videodirecto y que os pedimos, por favor, ya estáis viendo que nosotros contestamos las preguntas, las que aparecen, que nos dedicamos incluso más tiempo cuando las preguntas vienen directamente en pantalla, porque es la esencia del videodirecto. Nosotros cogemos las preguntas que nos enviáis, las contestamos, pero creemos que esto es lo bonito, es la esencia, porque nos permite interactuar y nos permite darle mucho mayor profundidad al caso que nos estáis preguntando. No hace falta entrar en temas personales, es unas preguntas del día a día, esas preguntas que os incomodan, esas preguntas que os hacen dudar y que nosotros estamos encantados de resolver. Encantado, además agradecemos que ahora lo compartáis este vídeo directo, porque esas preguntas van a llegar a muchísima gente y que lo van a ver y les van a servir muchísimo, que de eso se trata, Javier. Efectivamente, así que recordar, el próximo vídeo ¿Cuándo tenemos el próximo vídeo va a directo? ser el día... Jueves, el 27 de diciembre a las 20 horas. Dentro de 2 jueves, estamos ahí, si es que no queda nada. Estamos ahí. Justo antes ya de acabar el año. ¿Y cuál va a ser este vídeo directo? El número 30 ya, José Miguel. Qué chulo. El número 30 y encantados. Y encantados de verdad. Así que nada, solo queda despedirnos y por favor compartirlo, que todas estas dudas lleguen a mucha gente en la misma situación. Ayudarnos a ayudar a mucha gente. Ahí está, Javier. Un Muchas saludo. gracias.